Frequency 96, Music for the Masses. Antes de iniciar, cabe aclarar que este video es desde una perspectiva objetiva y sin relación a ningún fandom, y por supuesto sin hate a las Blackpink u otros grupos actuales o de la old school, y que a pesar de haber hecho mi investigación, puede haber algunos errores. De Blackpink, más allá de la etiqueta del K-pop, más antecedentes. ¿Cómo describir el potencial de 4 chicas con personalidades tan fuertes y diferentes como las que tienen Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa? La respuesta es simplemente con mostrarte su música creada por y para ellas, y esto se nota en la complicidad que hay con el productor principal, el gran Teddy Park, y por supuesto, también mostrándote su presencia escénica, en la cual puedes diferenciar entre cada una de sus personalidades en escena, lo cual en la industria del K-pop es un tanto complicado por la gran cantidad de cosas que pasan en el escenario. Pero volvamos atrás para obtener un poco de perspectiva, tanto de la industria musical, no solo de Corea, sino también de todo el continente asiático. Antes del gran estallido del Korean Pop, existe y existió un gran potencial en los géneros de ska, hip hop, soft rock, punk, swing, metal, y no olvidemos la música clásica de cada país asiático. Hablando personalmente y con el gusto de descubrir nueva música y nuevos estilos, la música de ese continente llegó a mí por medio de películas y visitas a un mercado muy popular aquí en México, el famoso Tianguis Cultural del Chopo. El primer gran impacto que tuve de parte de la cultura asiática fue con el poder auditivo y visual que tuvo en mí el soundtrack de Kill Bill de Quentin Tarantino, donde el poder japonés apareció tanto en los visuales como en el cameo de la banda de 657 en esa épica escena de pelea y artilugios dignos de la cultura. Y antes del 2003 mi acercamiento musical fue en el género del punk, ska y hip hop, centrado igualmente en Japón y Corea. Y si eres como yo queriendo descubrir cosas nuevas y expandirte en algo más del K-pop, los barrios de Hyundai y Muldon son ideales para descubrir nuevos sonidos tales como el punk, metal y hardcore. Y si no puedes viajar a estos lugares, te dejaré en la descripción una playlist con varios temas imperdibles. También puedes checar las recomendaciones musicales que te ofrece este canal. Las puertas de esta industria, a mi punto de vista, se abrieron con el golpe mundial que representó PSI por allá del 2012. Y sí, a pesar de que hay otras bandas solistas de antaño tales como Super Junior, SHINee, Girls' Generation, Big Bang, Wonder Girls y 21, Wow, fantastic, baby. y claro, sin olvidar el Candy Culture, el cual involucra un estilo dulce y colorido, el cual estuvo a cargo de las chicas de Crayon Pop y Orange Caramel. Pero recuerden algo, no se debe de menospreciar el nuevo mundo que logró abrir el Gangnam Style. Para la rama femenina, las que abrieron camino en el espectáculo mundial, o más bien en el mercado estadounidense, el cual en su momento fue el más importante y al que todos querían llegar, las pioneras en hacerlo fueron The Kim Sisters, y en el K-pop fueron las Wonder Girls. Y aunque no tuvieron el éxito que se esperaba, no cabe duda que dejaron la semilla plantada. Tiempo después llegarían las 21, que de la mano de will.i.am y por supuesto de su productor de confianza, Teddy Park, entrarían de lleno al mercado estadounidense, aunque una vez más sin el éxito que se había planeado. Shut up and let's go. Bandas de la tercera generación como BTS, Blackpink y EXO son las primeras en entrar de lleno y sin freno en la industria mundial, a los cuales se les unirían Twice, Red Velvet, Mamamoo y GOT7. Y sí, lo sé que faltan mogollón de nombres desde la primera generación hasta hoy, pero estoy tratando de no desviarme a otros aspectos, aunque no creo lograrlo.
Para tratar de entender el éxito de las Blackpink, también es necesario que entiendan una cosa, y hablando en general de boys y girls bands, es imprescindible que ver lo que pasaba en las segundas generaciones, ya que YG encontró la fórmula de su éxito como fabricante de idols, y esto fue ir contracorriente. Por ejemplo, mientras existían las chicas buenas como lo eran las Girl Generation, la contestación fue 21, chicas sin temor a expresar la furia y el amor propio, y claro está, rompiendo estereotipos de belleza. Para con los chicos existía Super Junior, y la contestación fue Big Bang. Y así es como YG encontraría la fórmula, y aunque esta empresa le da más atención a sus boy bands, la realidad es que hasta 2015 la empresa resistía por sus chicas de 21, y un año después lanzaría el producto más balanceado entre lo visual y lo musical, y que hasta el 2023, inicios del 2024, año en el que estoy grabando esto, es el que literalmente les da de comer, ya que es el 85% de la empresa, y decir 85% es lo menos, y antes de que se supiera que sí renovarían contrato grupal, YG con cada rumor de no renovación por parte de Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo, sus acciones perdían entre 20 y 35%, y cada día que tardaba en dar un comunicado las pérdidas aumentaban, logrando así que horas antes de que el 6 de diciembre del 2023 se anunciara la renovación como grupo, varios de los grandes accionistas se retiraron de las filas de YG, dejándolos en números alarmantes, pero que regresarían a números muy verdes cuando oficialmente se anunció la renovación. Y ese proyecto que tiene por las bolas a YG Entertainment y que se demostró que sin ellas no les queda nada, es nada más y nada menos que y esperando que no se saltaran ese pequeño preview, es hora de ir a Blackpink. El inicio de la leyenda. Ellas pertenecen a la llamada tercera generación, que va de 2012 a 2017, y aunque a pesar de que las bandas o solistas debutan, la realidad es que solo un puñado de ellos puede lograr el éxito en su país, y claro, ahora mundialmente. Pero entremos a 2015-2016, la era pre y post debut de las chicas, y por si no lo saben, en la industria de crear idols antes de lanzar un producto final, ellos y ellas están en una especie de campamentos, donde les enseñan a pulir sus habilidades en canto, baile, imagen, idiomas y poco más, porque recuerden algo, en la fábrica de idols, nada, y me refiero a nada, puede quedar al azar. Para Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie, 4 chicas que estuvieron de trainees entre 4 y 6 años, llegaría la oportunidad de lanzar su ansiado debut el 8 de agosto del 2016. Esto después de pasar por algunos cambios en alineación, número de chicas para debutar y nombres para el grupo, siendo Ping Pong y Baby Monster posibles nombres. El ansiado debut llegó con el single EP llamado Square One. Este contaba con 2 temas poderosos y diferentes entre sí, pero con un gran potencial que rompería esquemas, y lograría en poco tiempo grandes metas nunca antes vistas para un K-pop girl group, convirtiéndolas así en las nuevas Monster Rockies. Quiero detenerme un momento aquí, y a riesgo de sonar muy época feminista, la realidad es que en una industria como lo es la de los idols, y lo cabezas cerradas que son los japocoreasiáticos, es importante celebrar los logros de los grupos femeninos, en general, ya que si para los grupos masculinos es difícil, para ellas es aún más, ya que además de lograr que vean más allá de sus bellezas, tienen que lidiar con los comentarios de hate sobre sus aspectos, y por supuesto, en esta tercera generación se presentó un nuevo inconveniente, ya que los y los idols ni siquiera pueden interactuar entre ellos sin crear rumores de citas, o bien hate extremo entre fandoms, y sí, en especial lo noté entre Blink y ARMY. Volviendo a lo musical, recuerden que ellas, y hablando en general de las girl bands, también pueden ser productoras, letristas, compositoras y arriesgarse arriba y abajo del escenario, pero desafortunadamente sus casas productoras, agencias, muchas veces apagan su potencial, esto para dar paso solo a lo visual. Es por eso que no estoy tomando tanto en cuenta la proyección y logros de los proyectos masculinos, como lo sería el de los BTS, el cual para mí sería la contraparte del éxito de las Blackpink. Blackpink in your area. Square One. Una vez aclarado esto, regresemos al Square One, el cual incluía Boombayah, un tema de corte Big Room, EDM y por supuesto, no podía faltar la línea de hip hop. Esta canción fue la primera que conocí de la banda. Irónicamente, en 2016 yo buscaba nuevas cosas musicales, y esta fue una de ellas, pero al igual que las Wonder Girls, Brony Girls, Girl Generation, Super Junior, Twice, Red Velvet y 21, para mí se quedaron guardadas durante casi 6 años, ya que me moví rápidamente de género musical y volví al punk, ska, visual kei y metal japocoreano.
Yendo bomba ya un tema con una línea musical en tendencia, como lo era tener bajo y sintetizadores a tope, tal como lo venían mostrando los DJs Major Lazer, Martin Garrix, Skrillex y Avicii. No es de sorprender que debutara en el primer lugar en el listado de Billboard's World Digital Songs en Estados Unidos, y en su país en el lugar 7 de la lista Gaon Digital Chart, y en Finlandia, Francia y Japón, logrando los lugares 21, 196 y 16 respectivamente, esto a solo días del lanzamiento. Hey boy. El segundo tema, que en realidad es el lado A, llevaría por nombre Whistle. Este tema es engañoso, ya que maneja tantos ritmos en una atmósfera que te atrapa desde el segundo 1 de la canción. El silbido de Jisoo como base durante todo el tema y su Hey Boy es el enganche perfecto, además de contar con una secuencia musical de la línea melódica del hip hop, que para mí nos remonta a un Tupac, Fugees, TLC o bien a un Notorious B.I.G., y que al añadir 4 melodiosas voces, coros y por ahí una guitarra que te recordará a alguna canción de Madonna o bien a la francesa Alice. Comenta cuáles canciones crees que serían. El tema logra su cometido de quedar en tu cabeza un buen rato. Hey boy. A este punto puedes apreciar dos cosas. La primera es que aún teniendo fresco el recuerdo de las 21 y la cercanía con Teddy Park, se nota que aún no tenían bien planeada la que sería la identidad de las Blackpink. Y la segunda cosa es que, siguiendo la misma línea de pensamiento, la música también tenía el sello y ritmos 21 Teddy Park, y esto no es malo, ya que para llegar a evolucionar siempre se inicia con algo conocido, y así poder llegar a un estilo único y que te destaque de entre los cientos de debutantes. Y créanme, desde estas dos canciones pude notar el sello que se quedaría con ellas, aunque los involucrados aún no lo sabían. Ese sello sería, además de jugar con los colores vocales de las 4, en lo musical siempre estaría presente uno o más elementos de la música oriental. Square 2. Después del gran éxito comercial global que lograron con solo 2 temas y a tan solo un poco más de un par de meses de distancia, llegaría el Square 2. Dicho single EP incluía los temas Playing with Fire y Stay, además de una versión acústica de Whistle, y al igual que su antecesor logró llegar al mercado estadounidense, posicionándose en el número 2 del US World Albums de Billboard. Este cuenta con sonidos un poco más calmados, siendo el pop el dominante, pero sin dejar de lado el lado suave del hip hop y por supuesto el sello del productor Teddy Park, con sintetizadores y algunos instrumentos reales, los cuales están muy bien implementados. Por cierto, el Square 2, además del cambio musical, nos encontramos con algo agradable y que para mí es algo genial, ya que algo que siempre he dicho y que tengo bastante claro es que si quieres saber cuando el artista es real, dale una guitarra acústica o ponlo en un show acústico y lo descubrirás. Y señoras y señores, estas chicas pasaron la prueba, ya que podemos apreciar el bonito color de voz que cada una tiene y que mostrarían en el acústico de Whistle. As If It's Your Last. Meses después y ya en el 2017 lanzarían el single As If It's Your Last. Este tema seguía la misma temática fresca, pero con un pequeño twist, el cual se centra en una batería que suena muy latina, pero también agregaron el sonido clásico de los sintetizadores de los años 80 y 90, el cual en mis oídos suena a una combinación entre The Human League, Madonna y Gary Numan. Este tema es una perfecta combinación de los sonidos viejos y las nuevas tendencias como lo sería el Moombahton, el cual es la combinación del house, dancehall y sí, muy a mi pesar, el reggaetón. Desde mi punto de vista, aquí es donde obtienen su sello vocal y musical, y que sorpresivamente para mí es el grupo que en menos tiempo lograron encontrarse cómodas con lo que hacían. Blackpink plus Red Blackpink. De aquí pasamos a su primer EP llamado simplemente Blackpink, el cual es el debut oficial en Japón, e incluía los temas ya escuchados, pero con el plot twist de que la letra en coreano fue cambiada a letra en inglés, y obviamente al japonés.
Los temas fueron Bumbaya, Whistle, Playing with Fire, Stay, As If It's Your Last y Whistle Acoustic Version. Este EP encabezaría la lista más prestigiosa de Japón, vendiendo poco más de 39,000 copias con solo su debut, convirtiéndose así en el tercer artista extranjero en subir al top de la lista Oricon. Los otros dos grupos que han logrado esto son sus excompañeras de agencia, las 21, y el grupo ruso, y uno de mis favoritos, Tattoo. Un año después se relanzaría con el nombre Re-Blackpink, el cual además de incluir la versión japonesa también incluía las versiones originales y la edición CD más DVD, el cual tiene contenidos audiovisuales como los clips oficiales, presentaciones en vivo, entrevistas y una sesión de fotos. Square Up. Llegamos al EP titulado Square Up, que a mi parecer terminó de posicionarlas en la industria musical más allá del K-pop, y en este punto es la marca del antes y después en la industria global. Y si bien antes te dije que habían encontrado su camino y estilo, aquí se muestra con algunas pequeñas modificaciones en presencia y voz, lo cual logra la diferencia. El trabajo de Teddy Park y Allegados, la combinación más presencial del rap, EDM, un batón y jugando un poco con el reggae, es y era la siguiente línea a seguir. Los temas en este mini álbum serían Do Do Do, Forever Young, Really y See You Later. Los 4 temas jugarían con la evolución vocal, que sorpresivamente para mí creció un montón en muy poco tiempo, pero especialmente explotarían las deep voice de cada una. Do Do Do. Para ellas este tema fue la canción clave del estallido negro rosa, ya que logró abrir puertas más allá del K-pop, logrando que la canción fuera acreditada oficialmente con un pack Perfect All Hits, es decir que alcanzó el primer lugar de manera simultánea en las 6 principales listas de música de Corea del Sur, las cuales son Melon, Genie, Flow, Vibe, Book y Soribada. En el mercado estadounidense debutó en el puesto 55 en la lista Billboard Hot 100, también se ubicó en el número 39 de la lista Billboard Stream Song Chart, convirtiéndose así en el primer acto femenino de K-pop en hacerlo y debutando en la cima de la lista de Billboard World Digital Song Sales. ...2018, listas para un futuro brillante. 2018 significó 4 cosas. La primera, el inicio de una mini gira en Japón, la cual llevaría por nombre Blackpink Arena Tour 2018 y del cual existe un CD y DVD. La segunda, el dueto que se hizo con Dua Lipa. La canción llevaría por nombre Kiss and Make Up y no, la letra no va de besos y maquillaje. Con esta colaboración lograron entrar nuevamente en los charts del Reino Unido y estadounidenses, además del hecho de tener más relevancia a nivel mundial, no solo para las Blackpink, sino que también sería más notoria la carrera de Dua Lipa en países asiáticos. La tercera es la asociación internacional con Interscope Records y Universal Music Group, lo cual era una pequeña pista de lo que el siguiente año sería para ellas. La cuarta sería el lanzamiento solista de Jennie, el cual llevaría por título Solo. Más adelante tocaremos el tema de solistas y otras cosas. ...2019, el preámbulo de la locura mundial. Llegamos a 2019 y lo que sería el lanzamiento del EP Kill This Love, el cual sería la antesala de la asociación con Interscope Records. Este EP que más allá de tener 4 muy buenas canciones inéditas, las cuales serían Don't Know What to Do, Kick It, Hope Not y una versión remix de Do Do Do, el gran hit fue Kill This Love y su icónico inicio de canción. Sinceramente yo no estaba preparada para eso y el volumen tampoco ayudó.
El EP en general siguió una línea muy melódica, ya que si bien tiene sus momentos explosivos con un bajo y sintetizadores siempre presentes, en general las guitarras acústicas, el trap y el electropop dominaban y se compaginaban muy bien con sus voces. Y cada una de las 4 nuevas canciones te deja con por lo menos los coros grabados en tu mente. Destacar sus voces en este EP es imprescindible, ya que cada una alcanza notas muy fuertes y distintas a lo que se venía escuchando en ellas, y por supuesto, la estabilidad mostrada por las chicas es una locura. Musicalmente y hasta ese momento ellas ya tenían afianzada la idea del K-pop y claro, el respaldo de su creciente fanbase les permitía seguir jugando con los elementos musicales. Que de algún modo su sonido vieja escuela funcionaba de una manera extraña, ya que no se perdía o bien no sonaba la línea musical de sus compañeros de K-pop y mucho menos a la tendencia musical mundial, pero que gracias a esto veríamos el gran salto de forma y estilo en los próximos años, logrando así el ahora sello Blackpink. Nota. Algo que noté en su música y que personalmente agradezco es que por lo menos una banda recordara y preservara de buena manera los sonidos clásicos del hip hop y el R&B y que lograra combinarla con la música actual. Como dije, en cada una de sus canciones siempre me recordaba a otras bandas muy queridas por mí y que tal vez muchos de ustedes no conozcan y que espero que les den una oportunidad de por lo menos escucharlas una vez en su vida. Por eso en este canal me dedico a ponerles viejas, nuevas propuestas musicales. The Kill This Love a Coachella, el inicio de la ola global del negro rosa. Para entender mejor el éxito de las Blackpink, llegamos al Festival Coachella. Este festival es uno de los más importantes en el mundo y también el lugar donde las oportunidades de ser reconocido a nivel mundial inician. Blackpink como parte del festival se presentaría los días 12 y 19 de abril del 2019, siendo el primer acto femenino de K-pop en hacerlo. Como acto musical traído desde Corea del Sur serían las terceras, pues en 2011 se presentaría el hip hop de la mano de EE y en 2016 los sobrevivientes a toda la ola K-popera harían acto de presencia y ellos serían los Epic High. Si bien las chicas tenían expectativas propias del nerviosismo de pisar un nuevo lugar y conocer nuevo público, la realidad es que ni ellas, ni el público asistente o televisado esperaba la explosión energética de ambos lados. Para estos shows presentarían 13 temas, y lo mejor de todo es que no dejaron fuera a los músicos en vivo. Recuerden una cosa, los músicos son un plus para cualquier show, pero en especial en la música de las Blackpink o del K-pop te da otra visión. En esta oportunidad la complicidad y entendimiento entre los músicos y las chicas lograron que el conjunto en sí brillara de muy buena manera. Pero analicemos sus presentaciones. Primero que nada, algunas observaciones generales. Como producto nuevo en escena, el manejo de cámara no fue el mejor el primer día. Ya en el segundo día se notó un poco la mejoría. Respecto al audio, desafortunadamente cobró algunas facturas, que afortunadamente no hizo daño en el disfrute del espectador y las chicas. El manejo de imagen en pantallas fue muy acertado. Respecto a visual, musical, presentación, ya que les dio un plus a las 4, así como la iluminación. También decir que los únicos momentos donde se notaba el nerviosismo fue al interactuar con el público. Dicho esto, veamos el desempeño de cada integrante en estos 2 días. Jennie. Como dije, el audio le jugó una mala pasada en las primeras canciones del show, ya que se notaba cómo se descontrolaba en sus raps, pero lo sobrellevó de manera magistral. Ladies and gentlemen, I introduce to you
Miss Jenny Kim. Hablando en especial de en su solo, se notó el nerviosismo de estar sola en el escenario y de nuevo, el volumen de los backups vocales no le ayudó, ya que se notó cómo se descontrolaba en su voz. En la segunda fecha la mejora del audio ayudó un montón, y también el hecho de que ya había superado el nerviosismo de ser Rocky en el festival. En su solo también se notó la mejoría y se vio más segura de sí misma al estar sola en el escenario. En esa ocasión Jenny fue la única de las 4 en presentarse en solitario, puesto que su single no tenía mucho tiempo de haber salido al mercado. Lisa. Al igual que Jenny, el problema del audio la descontroló a la hora de sus raps, mejorando en cuanto se arregló el audio. Como la main dancer no hay mucho que decir, ya que lo dio todo en el escenario. Esto también incluye lo vocal. El segundo día la mejoría en general de los detalles técnicos. De nuevo los backups querían poner a prueba su voz, pero una vez arreglado esto fue muy agradable de ver y escuchar. La presencia escénica y el saber manejar su cuerpo a la hora del baile siempre hará que la señorita Manovan destaque de muy buena manera. Nota, su flequillo modo tieso también robó miradas. Vamos, ni el viento del desierto lo movió de su lugar. Rosé. Ella fue muy estable tanto en voz como en coreografías. Vuelvo a recalcar, el único momento donde se le notó los nervios fue al hablar con el público, pero en ambas noches logró hacer su aura icónica Mexican Wave. 2, 1, go! La segunda noche también logró estar más desenvuelta, y su voz brilló aún más, y claro está, no olvidamos su aura icónico grito al presentar la última canción de la noche. So this song is called As If It Still Lasts. So I want everybody to dance like it's your last. Y sí, ¿quién imaginaría que tuvo razón al incitar a disfrutar como si fuera la última vez? Al menos en lo que ahora sabemos fueron 2 años de paro para la industria del entretenimiento. Como bonus, noté que muchos hacen bromas buenas o malas sobre el cabello de Rosé, pero es una realidad que el manejo de su cuerpo en el escenario también incluye el cabello. Literal, lograr que una parte a la que muchos no le prestan atención más allá de lo estético, como lo es el cabello, demuestra aún más la presencia y naturalidad de manejo de todo su cuerpo. Y sí, el cabello volador de Rosé es una presencia escénica a destacar. Esta chica a mi parecer fue la más estable y constante en voz y coreografía, y a la que menos se le notaron los nervios, esto en ambas noches. Corte B, su voz es algo especial de escuchar, y en ambos shows tenía un vibrato falsete extra. Como dije, la estabilidad vocal que maneja es de otro nivel, ya que su voz no cambia tanto del disco al en vivo, y mantiene sus notas muy limpias y muy bien ejecutadas. Nota, grande fue mi sorpresa al saber que ambos días Jisoo tenía lastimada la espalda, y créanme cuando les digo que en ningún momento se le notó, ya que lo dio todo en el baile, y sí, con todo y tacones. Mi mención honorífica va para los músicos, lo dieron todo en el escenario, y como dije, el plus de la música en vivo siempre será bienvenido. También mencionar a las bailarinas, ya que el apoyo en movimiento de escenario ayudó a que las chicas se vieran visiblemente más confiadas. Y por cierto, mis respetos a Brandon en los Pro Tools, playback y la programación, definitivamente la rompió. Esto con todo y las complicaciones de los backups.
Nota, quiero que entiendan que el tener backups vocales no es malo y es algo completamente normal, ya que en este caso hacer coreografías, ir y venir en el escenario y cantar al mismo tiempo no lograrían estar full vocalmente, y créanme, hasta los mejores raperos, cualquier artista los usan. Digo raperos porque es donde más se lograba escuchar el backup y aún así sus voces lograron resaltar. Desafortunadamente en el caso del K-pop y algunos otros géneros musicales y o grupos solistas de la nueva generación, muchas veces se abusa de esta herramienta y del autotune, pero esa es plática para otro momento. De ahí la importancia de lo que les decía, los músicos, ya que teniéndolos a ellos dirigiendo el ritmo y sin una pista preprogramada se puede lograr un show como el que hicieron esas 2 noches. En resumen, la importancia e impacto de estas chicas en el festival fue y sería un gran paso para la apertura al K-pop, pero esto no solo se limitó a la música, ya que también fue el inicio de una ola de todo el entretenimiento coreano. Así que sí, el monstruo global creado por YG Corea ya tenía 4 nombres y un solo proyecto, pero sobre todo un solo sueño realizado y conquistado ambas noches, esto al lograr encantar a propios y extraños. Para finalizar esta primera parte debo decir que Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa y Blackpink estaban más que listas para seguir derribando sus propias barreras y por supuesto obstáculos que vendrán en un futuro, no solo de la propia industria, sino también de haters y hasta de su propia empresa, lo que nos demostraría y mostraría una vez más el poder y unidad de estas 4 mujeres arriba y abajo del escenario y que haría y hace toda la diferencia. Bruja maldita out.